each one differently. Porque su personalidad, sus cualidades son diferentes. Because their personalities and their qualities are different. Tener gustos iguales, no, o sea, eso es otra cosa. And having the same Likes. likes are Yeah. totally different. Estamos hablando de personalidad, We're del talking about interior. personality, the interior, who you are. ¿Para qué venimos al mundo? Why did we come to the world? En el mundo secular, ¿verdad? Estamos aquí para trabajar In the secular world, we're here to work hasta que nos retiramos. until we retire. Como Chuchi, que pronto se va a retirar. Like Chuchi, he's going to be retiring soon. Hasta que después, pues, hasta que tengamos nuestro último aliento. Until we have our last breath. Pero vamos a hablar de otra forma de trabajo. But we're going to talk about another form of work. No es trabajo secular, It's not a secular job. sino es trabajar en nuestra persona. It's to work in our own person, Trabajar en nuestras cualidades. to work on our qualities. Cada uno de nosotros venimos al mundo Each one of us comes to the world para reparar nuestra persona. to repair our person. Si no, If not, no estuviéramos aquí. we wouldn't be here. Si no, ya Mashiach If not, the Messiah ya hubiera venido. would have already come. ¿Okay? Si no, ya yo estuviera muerto. If not, I would have been dead already. Pero estamos aquí porque todavía hay que trabajar en nuestra persona. Well, we're here because we still have to work on our person. Sabemos que en la palabra dice que el Señor está esperando que su novia esté preparada. The word says that the Lord is waiting for his bride to be prepared. So, para prepararse hay que hacer cambios So to prepare ourselves, we have to make changes y hay que trabajar en nuestra persona interna. and we have to work on our internal person. Si todavía estamos aquí, If we're still here, es que somos todavía defectuosos. it's because we're still defected. Vamos a hablar ahora de la primera pareja, We're going to talk about the first couple, Adán y Eva. Adam and Eve. ¿Qué hicieron después de pecar? What did they do after sinning? Exacto, ellos se señalaron. They pointed out to each other. Primero se escondieron, ¿cierto? First, they hid themselves. Y True. segundo, se culparon uno al otro. Then they accused each other En vez de tomar responsabilidad por sus acciones instead of taking responsibility for their actions o por sus faltas. or for their mistakes. Entonces, cada uno con sus malas cualidades se esconde. And then anyone with their bad qualities, they will hide, O las escondemos también. or we hide them. Hay personas que por fuera pueden aparentar algo, Oh, people who from the outside, they like pretend, pero por dentro son otras cosas. but inside they're totally different. O nos escondemos o las escondemos, nuestros defectos. We either we hide our defects or we hide from our defects, Sí. O los negamos. or we deny them. Que yo no soy así. I'm not like that. Eso lo dice todo el mundo. Everyone says that. Oh, I'm not like that. Exacto. Negamos los errores que hacemos. We deny the mistakes we make. Y negar es lo mismo que ocultar, es esconderse. And denying is the same as hiding. Entonces, cuando nos confrontamos y nos señalan, And when they confront us and they point us out, tenemos el mecanismo de la defensa, we have that mechanism of defense culpar a los demás. to accuse the other, blame the other. O hasta a veces decimos, Or sometimes we say, sí, es cierto, pero aquella persona es peor que yo. oh, or we say, wow, yes, it's true, but that person is worse than I am. Que hasta llegamos a ese extremo de que queremos justificar nuestras faltas. We come to that extreme where we want to justify our faults. Y eso lo hacemos todos nosotros. And we Ah. all do that. O como jóvenes o como adultos con nuestro empleo. Like young people or adults or even at work. Una de las cosas que yo he aprendido en mi corta vida, One of the things I've learned in my short life, que la honestidad en el trabajo es de gran beneficio. honesty at work is of a great benefit. Pero para aprender eso, primero hay que mentir. But to el learn trabajo. that, you have to lie at work. Entonces, en mis primeros trabajos, In my first jobs, en mis primeros empleos, in my first employments, cuando yo hacía algo que no debía de estar haciendo, when I would do something that I shouldn't have been doing, lo tapaba con una mentira. I would hide it with a lie. O no fui yo, fue
oh, it wasn't me, it was Fue, you know, someone else. fue, And exacto, fue fulano de tal. I would point someone else out. Y siempre que eso sucedía, And every time that would happen, algo malo me perseguía. something bad would follow me Porque sabemos que estamos mintiendo. because ¿verdad? I knew that I was lying. Quería esconder I mi wanted to falta. hide my errors. Entonces, cuando en el empleo que estoy ahora, And in the job that I'm currently, en el primer año, acometí un gran error. in the first year of my employment in the current job, I made a big mistake. No con una mala intención, pero sabía lo que estaba haciendo. Not with bad intentions, but I knew what I was doing. Y se presentó que se enteraron mis superiores And my superiors found out, y me llamaron a la oficina and they called me to the office y que trajera a un representante de la unión. and to bring a union representative with me. Estaba, señor. And he's like, oh God. Y entonces lo que yo dije, yo voy a decir la verdad. And I said, I'm going to tell the truth. Recuerden que es mi primer año ahí. And remember, it was my first year there. Yo empecé en mayo I started in May de 2021 of 2021, y esto fue en agosto. and this was in August. O sea, que no he llegado ni a un año todavía. It wasn't even a year yet. Voy a la gran reunión I go to the meeting con la persona que todo el mundo le tiene miedo. with the person that everyone's afraid of. Exacto. Y ya tú sabes, bueno, José, a Well, buena suerte, nos vemos. Jose, they would all say to him, okay, Jose, bye, we'll see. We won't see you. Me senté en esa mesa. Oh, I sat on that table. Estaba el superintendente The superintendent y todas las personas ahí, más el representante y yo. and some other people and my union representative and myself. Y yo dije la verdad. And I said the truth Y sin saber without knowing que las cámaras iban a reflejar lo que yo iba a decir. that the cameras were going to be telling what I So, was going to say. Si hubiera mentido, So if I would have lied, pero yo no sabía eso. but he didn't know there were cameras. Yo dije la verdad, I told the truth. tomé responsabilidad, I took responsibility. pedí perdón, I asked for forgiveness. bajé mi cabeza de vergüenza. Yo no hice nada, yo no rompí la ley, I humbled myself. I didn't do anything make sure I say illegal. I just want to make sure I say that. sino que hubo un incidente con mi cuello y me fui del trabajo. There was an incident with my O sea, neck, tenía dolor and I y- left exacto. work. Pero, I had pain, no le avisé a nadie. and he didn't advise anyone that he was leaving. He just Exacto. left. So, dije la verdad, entonces cuando I told the comunicó eso, truth, and when I communicated that, y como ellos ya habían visto las cámaras, and when they saw the cameras, y ven que lo que dije, va par en par con lo que vieron. and when they see that what I'm telling them, the story that I'm telling them is coinciding with the camera footage, Desde ese momento en adelante, from that moment on, con la persona que todo el mundo le tiene miedo, with with the person that everyone's afraid of at my job, ahora tengo mucha gracia con ella, now I have much grace with her porque tomé responsabilidad because I took responsibility por mi falta. for my errors. ¿Ok? Y Adán y Eva hicieron lo opuesto. And Adam and Eve did the opposite. They pointed each other out. Desde ese entonces, From that time on, la humanidad sufre de reconocimiento de sus faltas. the humanity suffers from recognizing their faults. Nadie quiere admitir cuando cometen un error. No Nadie. one wants to admit when they make a O mistake, por orgullo, or because of pride, o por no perder una discusión con la esposa. or if they don't want to lose a fight with their wife. Aunque siempre perdemos anyway, pero anyway. I missed that. Pero por eso es que existe el mes de Elul. But that's why the month of Elul exists. Para reflexionar, pero no solo debe de ser en Elul, sino para aplicarlo en nuestro estilo de vida a diario. And not just in the month of Elul, but to apply it to our everyday, daily life. Debemos de entender a diario que me tengo que resetear. We need to understand daily that we need to have a reset. Cada mañana le damos gracias al Creador Every morning we give thanks to the Creator por darnos aliento de vida. to give us breath of life. Eso es como aceptando un reset, un That's like reseteo. accepting a reset. Tengo otra oportunidad I have another opportunity para mejorar mi vida. to make my life better. Necesito arreglar, reparar mi personalidad. I need to
repair, to fix my personality. Digamos que una persona diga, Let's say someone says to you, yo no tengo nada que reparar. I don't have anything to repair. Yo soy perfecta o I'm perfecto. perfect. Y we know people like that. Reconocemos a gente así. Sí. Una persona que piensa de esta manera ya no tiene nada que hacer en este mundo. A person who thinks that way no longer has anything else to do in this world. Porque si aquí estamos para repararnos y pensamos que estamos bien, Because if we're here to repair ourselves or thinking that we're okay, pues ¿qué nos diría el dueño de este taller? what would the owner of this company, Of this like shop. workshop, Yeah. workshop, Él nos diría, pues salte de Say. aquí entonces. he would say, okay, you're done. Y si el creador es Boreolam, If the creator es God, is God, y yo le digo que yo estoy bien, and I tell him that I'm fine, que yo no tengo nada que hacer aquí, I have nothing else to do here, pues pues, ok, bye bye. okay, bye. O sea, He'll say bye. hay un orden, There's an order. que papi después va a hablar de eso, pero hay un orden en cómo la creación está para nosotros trabajar en uno mismo. There's an order how how creation is that we begin to work within ourselves. So, entonces, el que quiera larga vida The person who wants a long life, debe de convencer a Dios you got to convince God y decirle, and tell him, tengo que repararme. I have to repair myself. Ayúdame, Señor. Help Dame me. fuerza. Give me Please, strength. Por favor, no me dejes. Please don't leave me. Tengo mucho que cambiar I en mí. need to change lots of things in me. Tengo mucho que reparar. I have to repair lots of Y things. cada momento que pasa por algo, And every moment that passes, for Oh. whatever reason, hay que o estudiar o hay que leer, we have to study, read, anotar, take notes, seguir cambiando, keep changing, reparando, repairing, reseteando mi personalidad, resetting my mis personality, cualidades. my Y qualities. entonces Hashem, And then Hashem entonces me da salud, will give me me, health, me da vida gives me life para poder seguir operando y trabajando en mí. to keep being able to operate and work within myself. Y esto no se trata de que, yo confío en Dios y que Él lo haga por mí. Oh, and this does not mean that we have to, oh yeah, I trust in God, I have faith that He can do it for me. La oración es algo muy, muy bello, pero no solamente se trata solamente de la oración. Prayer is great, it's beautiful, but it doesn't only mean prayer. Sí, mi vida está en sus manos, sí. My life is in His hands, yes, Pero Él no va a hacer el trabajo por but mí. He's not going to do the work for me. Mi tarea no es su tarea. My homework is not His homework. Hay cosas que tengo, hay cosas que tengo y hay cosas que no tengo. Perdón, hay cosas que tengo y hay cosas que contengo. Sorry. There's stuff that I have and stuff that I contain. Yo puedo tener una casa, puedo tener un carro. I can have a house or a car. O sea, son cosas que yo tengo, que contengo, que son mías. Those are things that I have that Okay. are mine. Que yo poseí, that I bought or that I purchased, Oh, that I purchased. Thank you. de acuerdo a los bienes que tengo aquí. That I've purchased and according to what monies, Exacto. my Entonces, finances. ahora, lo que that I está a have. mi alrededor What's all around me, le pertenece al Creador. it pertains to the Creator. Y Él es el que me da la oportunidad de bendecirme de esas maneras. And He gives me the opportunity to bless me. So, Él that trabaja a mi favor en lo exterior. He works in my favor on the exterior Porque things. todo obra para Él. O sea, Because todo. everything works for Him. Pero hay cosas que yo contengo dentro de mí But there's things that I contain que within yo me tengo que trabajar that I need to work para on. trabajar par en par en un partnership con Él. So I can work on a partnership with Him. So, todo lo que yo contengo me encargo yo. So all that is contained in me, I have to work on that. So, Hashem hizo el mundo y nos puso en el mundo So Hashem made the world and He put us in the world y nos dio todo para estar en este mundo. and He gave us everything that we need to be in this world. Pero es el trabajo tuyo y mío construir nuestras vidas aquí. But it's your job and my job to construct our lives here. ¿Qué aprendimos en la charla de Moisés al final del libro de Deuteronomio? What did we learn at the final blessing of Moses in the book of Deuteronomy? Es tu decisión It's your decision vivir en bendición to live in blessing o vivir en maldición. or live in
curses. So, ambos estilos de vida están en tus manos para tú decidir cómo tú vas a vivir. Each lifestyle is in your hands. You have to decide how do you want to live. Son nuestras malas cualidades o defectos So our bad qualities or defects, no están ubicadas en nuestro cuerpo externo. they're not in our you don't see them in our external. Si fuera de esa manera, pues al morir, pues entonces pues yo me muero santo. So if it was that way, when I die, I'll just die a saint. Y entonces voy al cielo, ay, limpio. Ay, And I qué go bueno. to heaven and I'm clean. No, esto se No. trata de por dentro. It is a work that is within. Nuestros defectos están ubicados en el alma y en nuestra esencia. Our defects are in our souls and our essence. Cuando partimos, parten con nosotros. When we part, they part with us. Y yo puse aquí un side note, A side note, que hay 3 partes en el tabernáculo. there's 3 parts in the tabernacle. Está las cortes de afuera, The outer court, las cortes de adentro the inner court, y el lugar santísimo. and the Holy of Holies. Los que estaban afuera no era que no estaban salvos, The ones that were outside, that didn't mean that they weren't saved, pero eso fue lo que ellos escogieron. but they chose to be En outside. el monte Sión, And on Mount Zion, el Creador invitó a todo el pueblo a subir con él. the Creator, ¿Sí? En Zion, right? in Zion, right? Entonces, pero ellos dijeron, no. He invited, the Creator So- invited all of them to come to the Mejor up the que vayamos, mountain mejor to que meet vayamos, with him. o sea. And he said, the people said, no, I don't want to go. So, You go for us. igual en el reino venidero, si yo me muero con mis defectos hoy, It's the same in the kingdom to come. If I die with my defects that I have y today, niego trabajar en cosas en mí, and I deny to work on the mistakes in me or the changes that I need to make, sí voy a tener alguna porción, pero quizás voy a estar en las cortes exteriores. I may have a portion, but I will be in the outer court. Y yo no sé de ti, pero yo quiero estar cerca de él. And I don't know about you, but I want to be close to him. Yo siempre le digo, Señor, yo quiero ser como los levitas. I want to be like, I say to the Lord, I want to be like the Levites, Que mi herencia sea tu presencia. that my inheritance be your That's it. presence. That's it. Entonces, cuando llegue el Mashiach, Well, then when the Messiah comes, game over. game over. Exacto. Como estoy así, me quedo. The way I am, I stay that way. El taller de trabajo es ahora. The workshop is now. Nuestro tiempo de mejorar nuestra persona es ahora. The time to repair ourselves is now. También recuerden que cuando I'm forgetting the name right now. Cuando Israel Remember when Israel bendijo a sus hijos, ¿verdad? blessed his children? Él los bendijo de acuerdo a su personalidad. ¿No era Jacob? Thank you. Jac- I mean, it is Israel. Yeah, Yes, I was yeah, right. okay, yeah, okay. Él los bendijo de acuerdo a su personalidad. He blessed them according to their personalities. So, sí hay bendiciones que van de acuerdo a tu persona. Yes, there is blessings that are according to your person. Y sí tenemos cualidades que no podemos simplemente sacar de nuestro interior. There's qualities in us that we can't just remove from ourselves, Pero sí podemos aprender a cómo controlarlas. but we can learn how to control them. Ser más paciente, Be more patient, ser más compasivo, to be more compassionate, tener más entendimiento con nuestros hijos, to have more understanding with our aunque sean children, cabeciduros, even though they're hard-headed, ser más amigable con los demás, to be kinder to others, aunque nuestra naturaleza natural reacciona de opuesto a even a if eso. our nature, our instincts reacts a different way. Y los dejo con esto. And I'm done with this. Mami compartió una charla conmigo que estuvo bien brutal. Mom That's a Puerto Rican word. gave me a word that she shared with me, something she heard. Y habla de eso, de que para tener acceso
And it talks about to have access, a los milagros, a lo sobrenatural, to have access to the supernatural, to the miracles. hay que morir a nuestra naturaleza. We have to die to our nature. So, si yo quiero que Dios haga cosas en mi vida que sean sobrenaturales, If I want God to do something supernatural in my life, yo tengo que actuar fuera de mi, tengo que morir a mi naturaleza y actuar de acuerdo a lo opuesto de eso. okay, so I have to die to My my nature. to my nature and act the opposite of that. Porque si Dios me trata como yo trato al prójimo Because if God treats me the way I treat my brother, y trato al prójimo con mi naturaleza, que es con enojo, and if I treat my brother with anger, so, si lo hago al revés, tengo acceso a lo sobrenatural. and if I do the opposite of that, and I have access then I to have super- access to the Porque supernatural. estoy activando lo que él, I lo que am- tiene allá arriba de acuerdo a fuera de mi naturaleza. I'm activating the supernatural that he has outside of my own nature. Okay, so that's charla number 1. That's number one. Who's next? Número uno. Luli. Shabbat shalom.